dudas que ya tengan con la guía, que ya fue subida, y podemos, si quieren, podemos volver a repasar algún contenido que haya estado incluido en esta guía y que también fue visto en la clase anterior. De todas maneras, yo les recuerdo que la materia de estos está en la cuenta de YouTube, en el canal de YouTube. Fue subida ya el día miércoles pasado, ya estaban todas las clases de la semana de este curso y del otro curso ya en la página, en el Instagram. Así que eso. Vicente me mandó un mensaje por Instagram porque tuvo un problema con mi compu. Chiquillos, recuerden que lo dije, no sé si lo dije la semana pasada, pero yo el Instagram lo respondo hasta las 6. Después de esa hora yo no veo mensajes, así que si me mandaron un mensaje después de esa hora, tendrán que esperar hasta el día siguiente. Y, chiquillos, tienen que seguirme en Instagram para que yo pueda recibir los mensajes en la bandeja de entrada, porque si no me los tira a mensaje, a solicitud de mensaje y de repente a mí no me llega la notificación. Así que, ojo con eso, chiquillos, no olviden seguirme al Instagram porque así puedo también revisar esos mensajes. Bien, chiquillos, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy? Les pido que tengan su chat abierto y si ya revisaron la guía o hubo algún tema de la clase anterior que no les quedó claro, por favor, escríbanlo en el chat y lo revisamos de inmediato. Porque los micrófonos están desactivados por si acaso, si es que quieren abrir. Los puedo activar si lo requieren. Bueno, José, voy a almorzar con los ministros. Sí. Ya, chiquillos, alguien que tenga alguna duda con la guía, que ya la haya empezado a trabajar, o que también podríamos revisar esta guía también para poder empezar a ver el tema que estamos viendo, que es la parte de sonido, fue la primera parte de sonido. Les comento, chiquillos, que la próxima semana vamos a estar trabajando con esta guía. Digo, vamos a continuar con la materia de sonido y vamos a pasar a lo que son los fenómenos de propagación del sonido. Vamos a trabajar con cómo el sonido se propaga en los distintos medios materiales y cómo genera distintos efectos cuando se encuentra con obstáculos, etc. Así que espero sus comentarios, alguien que quiera hacer alguna pregunta para que trabajemos la guía, si no yo hago lo que tenía planeado de todas maneras. Profe, Florencia, te escucho. en la parte 2, en el ítem 2, usted puso algunos instrumentos y teníamos que decir qué eran. ¿La batería es membranófono e idiófono? Porque tiene los tambores, pero también tiene platillos, que son idiófonos. Exacto, miren, yo este instrumento lo puse a propósito, así como también hay uno que tiende a confundirse, que es el piano de cola, pero efectivamente, la batería puede caer en dos clasificaciones al mismo tiempo, puede caer como idiófona y como membranófona, pero tenemos que centrarnos en cómo nosotros ejecutamos, por eso en la parte de arriba dice, indicando además la forma en la que el sonido se reproduce. Nosotros, para hacer esto, para ejecutar el instrumento, debemos golpearlo, es decir, caería en la clasificación de membranófono, independiente de que los platillos suenen solos, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre idiófono y membranófono, que muy probablemente ya lo están, ya lo pudieron notar, y es el hecho de que un idiófono, si uno lo mueve nomás, o se mueve, o se mueve solo, entre comillas, por ejemplo, le llega el viento, va a sonar por sí solo. Pero el membranófono necesariamente necesita que uno lo golpee para que suene. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Porque, por ejemplo, un cascabel sería idiófono, porque nosotros no lo golpeamos. Nosotros podemos dejar el cascabel solo y se va a mover. Pero una batería, al golpearla, va a sonar. Entonces, la batería principalmente es membranófona. ¿Alguien más, chiquillos, que tenga alguna duda?
Voy a abrir su micrófono, chiquillos, y lo escucho. Para que siga llegando gente, chiquillos, a la clase. Estamos con la asistencia bien alta el día de hoy. Chiquillos, les propongo que, ya que no veo que nadie más haga pregunta, les explique más o menos lo que espero que respondan en la guía. Porque igual, si se dan cuenta, la guía se ve larga, pero si se dan cuenta, no lo es tanto, porque tiene hartos espacios para completar. Yo creo que el ítem 3 podría ser un ítem un poco más largo, entre comillas, porque tiene preguntas. Pero les pido que presten mucha atención y creo que se está viendo la guía ahora, ¿no? Me pueden avisar por el chat, chiquillos, si pueden, se ve la guía o no ¿lo están viendo? Ya, gracias, Vicente. Gracias, Belén y Cata, que no había fijado si había compartido bien la imagen. Chiquillos, en el primer ítem, esta parte nosotros la vimos en la clase anterior, que eran los tipos de instrumentos, que era el timbre. Recordemos, chiquillos, que el timbre correspondía a esta característica del sonido, que permitía diferenciar sonidos iguales generados por distintos instrumentos. Eso fue lo que dijimos nosotros en la clase pasada. Esta actividad, chiquillos, simplemente les pido que busquen estas 5 clasificaciones de instrumentos que permiten diferenciar un timbre de otro timbre. De esta manera, chiquillos, ustedes en la primera parte, en la que estoy señalando ahora con el mouse, deben colocar qué es el instrumento que está señalándose, que es un idiófono, un cordófono, un membranófono. No muy largo, no más de 2 o 3 líneas. Me basta, chiquillos, que ahí coloquen qué características tiene un instrumento cordófono, por ejemplo, y características me refiero, por ejemplo, es un instrumento que se caracteriza por que debemos frotar, golpear, etc. Como que me digan qué hay que hacer para que el instrumento suene, para que ese tipo de instrumentos suene. Y ejemplos, me basta con 2, como dice 2. Van a encontrar una infinidad de ejemplos para cada instrumento. Créanme que hay muchísimos instrumentos, incluso algunos que ni siquiera conocen, y que van a caracterizar a cada uno. Eso nomás. No me pido que me expliquen cuándo se inventó, cuándo se dijo el concepto por primera vez, quién fue el primer instrumento de cada tipo. No, me basta con que me digan la característica del instrumento y 2 ejemplos. Nada más. En el ítem 2, ya la Florencia yo lo comentaba, me basta ir en espacio bastante grande, porque tienen que colocar el tipo de instrumento que estamos viendo aquí, según la clasificación anterior, y cómo se ejecuta el instrumento. O sea, qué hay que hacer para que suene, en el término simple. ¿Qué hay que hacer para que el instrumento suene? Chiquillos, ojo, los instrumentos de acá tienen que fijarse muy bien. Vamos a... porque, por ejemplo, el primero sale una guitarra eléctrica. Ojo con la clasificación. Solamente tiene un instrumento, perdón, cada instrumento tiene solo una clasificación. No pueden haber más de una. Por eso hice la aclaración recién de la Flo, de la batería. Por ende, mírenlo bien, porque hay algunos instrumentos que van a inevitablemente caerles en más de una clasificación. Fíjense bien qué instrumento es y clasifíquenlo de la manera exacta. Porque hay algunos instrumentos que tienen más de uno, pero siempre hay uno que predomina. Por ejemplo, en la guitarra eléctrica, el apellido de la guitarra ya les va a decir más o menos para dónde apunta, porque uno sabe que la guitarra tiene una característica de cómo se toca, pero no es una guitarra acústica que la diferenciaría. Ese puede ser como una pista, diferenciarla de una guitarra acústica con una eléctrica. Porque si bien son el mismo instrumento, se tocan de la misma manera, no son de la misma clasificación. Ahí les dejo un dato. Jesús, la clase grabada va a estar en YouTube. Esta clase también se está grabando. Después, si quieres, les puedo mostrar el canal de YouTube para que puedan llegar a él. Ya está la clase pasada también, de hecho. En el ítem 3, chiquillos, que es el que falta, hay 5 preguntas, todas sacadas de la presentación. Hay algunas partes que son un poquito más elaboradas las preguntas, pero todas las preguntas de aquí están sacadas de la PPT. Así que, y de la clase que tuvimos el día martes pasado. Así que, por favor, revisen la clase y pueden encontrar esta respuesta. Entonces, la primera dice, explica por qué cuando se coloca un timbre dentro de una campana conectada a una bomba de vacío y se extrae el aire, no se escucha sonido alguno.
Recuerden las características del sonido como una onda y van a poder dar la respuesta a esto. ¿Qué tipo de onda es el sonido? Y van a poder responder inmediatamente esta pregunta. La pregunta 2 dice, supón que tenemos una plancha de acero, una de corcho y una de madera. Una plancha se refiere a un panel. Y hacemos dar botes a una pelota sobre cada una de ellas. Explica por qué apreciarías diferencias en el sonido del bote en cada caso, teniendo en cuenta el tipo de material y la velocidad de propagación que podría tener el sonido del bote en cada caso. Nosotros en la clase anterior, chiquillos, en las primeras partes de la clase, nosotros definimos lo que era el sonido como una onda y también definimos lo que era la velocidad del sonido en cada medio material. Y dijimos que según el medio material, el sonido iba a viajar a una velocidad distinta. Lo que les pido en esta parte es que ustedes intenten clasificar y diferenciar el sonido en cada una. Y también, aquí también, chiquillos, va a entrar un poco de sus conocimientos previos que se dice, o sea, lo que ustedes saben. Imagínense, o si pueden incluso hacerlo en su casa, hacer botar una pelota o algún objeto en estos tres materiales y traten de o hacerlo o imaginarse cómo sonaría. Entonces, imagínense el tipo de instrumento que tiene cada material, imagínense cómo sonaría la pelota al golpear y clasifíquenlo por una parte por el tipo de material, si se escucha o no el sonido, y la velocidad que ustedes creen tendrá el sonido en ese material. Acuérdense, aquí les puedo dejar un datito, acuérdense de los estudios de grabación, acuérdense de la aislación acústica. Eso les va a ayudar a diferenciar cada material, porque también les va a ayudar un poco a imaginarse cómo sería el sonido que nosotros podemos obtener. Chiquillos, la pregunta 3 dice, el tono de voz de una persona está determinado, entre otras cosas, por la frecuencia de resonancia de las cuerdas vocales. La próxima semana vamos a definir con más calma qué es la resonancia. Esta frecuencia es cercana a los 125 Hz en un hombre adulto, alrededor de 210 Hz en una mujer adulta y mayor a 300 Hz en los niños. Describe cómo varía el tono de la voz a medida que pasa la edad. Y aquí, chiquillos, cuando digo niños, son niñas y niños. Pueden ser, aquí, si se han fijado, y lo que pueden recordar del colegio, cuando pasaban por el patio de la básica chica, ustedes podían ver que todos los niños gritaban chillón. Todos eran chillones. Niñas y niños, sin distinción. ¿Por qué? Porque cuando los niños son pequeños, cuando nosotros, ustedes y nosotros, y yo era pequeño, niñas y niños tienen el mismo tono de voz, la misma frecuencia de sonido emiten por su voz. Con la pubertad y con los cambios hormonales, la diferencia en los tonos cambia de uno al otro. Dependiendo de la edad, el cambio de tono va a variar, pero por las hormonas, por el cambio hormonal, va a haber un cambio de frecuencia en algún momento. La gracia de aquí es que ustedes van a tener que explicarme qué pasa con este tono a medida que pasa con los años. Aumenta, disminuye, etc. La pregunta 4, facilísima. Si ya hicieron los dos primeros ítems, la pregunta 4 les va a salir de un viaje. Una guitarra y un violín generan una misma nota con una frecuencia de 440 Hz. ¿Distinguirías alguna diferencia? ¿A qué se debe? No les voy a decir nada más, vean las preguntas anteriores y la PPT y la respuesta la sacan así. Y la pregunta 5 es la pregunta con mayor puntaje de la guía porque es una pregunta más larga. ¿Qué dice? Intenta ordenar los siguientes sonidos o ruidos según su intensidad e indique cuáles podrían o pueden generar un daño temporal o permanente en el oído. Ahí faltó una letra O. ¿Qué tienen que hacer? Si recuerdan, chiquillos, en la clase anterior, en la PPT anterior, de la clase anterior, yo mostré esto, que voy a mandar ahora al compartir pantalla. Yo mostré esto. ¿Se ve el cuadro, chiquillos? La tablita de los niveles de intensidad de sonido, ¿la pueden ver? Con esta hacen toda la pregunta. Si bien no van a estar todos los sonidos en la tabla, en la que estoy mostrando ahora, ustedes más o menos pueden aproximarlo a alguno de los valores que está aquí. Entonces, van a tomar esta tabla, la pueden tener al lado, ir mirándola,
y ver los sonidos que salen identificados en la pregunta. La conversación suave, el sonido de biblioteca, la aspiradora, etc. Traten de ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran. Y como pudieron observar, chiquillos, abajo en la PPT decía, la exposición prolongada a sonidos sobre los 100 decibeles produce daños irreparables en el tímpano. Entonces, ustedes van a ver, según su percepción, según también lo que sale en la tabla, van a ver cuáles de estos sonidos caerían en esta clasificación de ser sonidos sobre 100 decibeles. Tengan o no el dato, lo pueden igual más o menos deducir, también por su experiencia, por sus conocimientos anteriores, y decirme cuál de estos 8 generarían un daño temporal o permanente en el oído. Entonces, ahí tienen que hacer 2 partes en este ítem, siempre con la tablita que mostré recién. Primero, tome todos los sonidos, ordénelos de menor a mayor intensidad o de mayor a menor, da lo mismo, y van a clasificar cuál de estos 8 para ustedes, y también tomando la tabla de intensidades, cuáles de estos podrían generar un daño temporal o permanente al oído. No es necesario justificarlo, con que ustedes lo clasifiquen basta y sobra, pero debe estar coherente la respuesta, es decir, nos van a colocar un sonido que claramente no nos va a generar un daño en el oído. Hay algunos sonidos que fácilmente uno puede identificar que no nos van a hacer daño. Y eso es la guía, chicos. Como ustedes lo pidieron, la guía se simplificó bastante, o sea, no hay contenido, y las preguntas son bien rápidas de responder. Yo creo que la última pregunta, chiquillos, de la guía, sería como la pregunta que más podría generar tiempo. Por el resto de las preguntas, el primer ítem es solo investigación, el segundo ítem ya es aplicar lo anterior, es decir, si hicieron a conciencia las primeras preguntas, no deberían tener problema para responder el ítem 2. Y el ítem 3, como bien les dije al comienzo de la clase, es todo de la PPT y de la clase. O sea, les recomiendo que vuelvan a revisar la clase en el canal de YouTube, y con esto puedan, así van a poder responder las dudas que tengan. Chiquillos, ¿hay alguien que ya haya visto la guía, porque vi que varias personas se conectaron recién, que ya la haya empezado a hacer y tenga alguna duda y quiera responder inmediatamente, quiere que se la responda inmediatamente para que no se queden dando vueltas con la pregunta? Profe, Y sí, profe, yo tengo una duda. ¿La aspiradora tendría un daño temporal o estaría sin daño? veamos, la aspiradora. Es que la verdad, si nos vamos a la tabla, dice que tiene 70 decibeles. Y si nos ponemos a pensar, cuando escuchamos la aspiradora, ¿nos queda algún pitito en el oído o algo que nos moleste? ¿Y sí? No. No mucho, ¿cierto? No, Yo no vivo en la tanto. aspiradora. Y aparte Y el como... viejito suena muy fuerte. Sí, pero es un sonido que nos pasa lo mismo que, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta o un concierto, que después escuchemos menos después de escuchar la aspiradora. No, ¿cierto? Molesta un rato, pero después se pasa. Entonces, la aspiradora no caería en esta clase, un daño permanente o temporal. La clave aquí, y si se quieren ayudar a responder esa pregunta, es la siguiente. Si yo escucho ese sonido, después de dejar de oírlo, ¿me molesta el oído? ¿O escucho menos? Ah, ya. ¿Qué tiene que hacerse para responder? Con eso responde la pregunta. ¿Se entiende? Sí, Eso, sí. eso es como lo que les serviría para diferenciar. Ya, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Abran su micrófono más, chiquillos, si quieren hacer preguntas. Profe, ¿Qué me habla? No veo... una pregunta, ¿es que el avión despegando solo haría un daño temporal? ¿Cómo? Perdón, Sofía. De nuevo. ¿El avión despegando es un daño solamente temporal? Exacto. El avión es un daño temporal. Si bien en la tabla de intensidades sale como 130 decibeles,
que dice daño irreversible, recordemos que la frase es la exposición prolongada, es decir, si nosotros estuviéramos todos los días escuchando el avión, haría un daño irreparable, irreversible. Pero como bien dice Sophie, sería un daño temporal. Pasó el avión, nos molestó un rato, escuchamos un poco menos, y después eso nos pasa. Así que efectivamente sería un daño temporal. Chiquillos, antes de seguir, porque esto ya es como publicidad, en verdad, de la parte de los auspiciadores, ¿dónde está? Aquí está. Ahora están viendo el canal de YouTube. Les pido, chiquillos, lo buscan por mi nombre, profesor Diego Peña Osorio, lo ponen en el buscar y lo van a encontrar al tiro. Chiquillos, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita, me siento como youtuber, lo sé, para que reciban las notificaciones de los videos más nuevos cuando suba esta clase, para que le llegue inmediatamente. Profesor Diego Peña Osorio ha subido un video nuevo. Y si se fijan, ya están todos los videos. Está aquí la clase de ondas, aquí está la clase de ondas y acá está la de sonido. Ustedes la pinchan y ahí tienen la clase. Está grabada de comienzo a fin. Y la pueden revisar, está completa la clase. Y acá abajo, chiquillos, en la descripción del video, está el link de la presentación para que puedan descargarla, y el Instagram si todavía no me tienen. Pinchan este link, chiquillos. Si pinchan este link, se van directamente a descargar la clase, aquí en el vínculo de descargar. No necesitan tener una cuenta de Gmail, está la presentación libre para quien quiera descargarla y la pueden bajar. Así que recuerden, suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando se suban todas las clases. Chiquillos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que hacer aprovechando este ratito sobre la clase que estamos haciendo? Diego, esa pregunta puedes hacerla en el WhatsApp en el Instagram del colegio Pierre Taylor Chardán. Ahí puede responderte la directora, te puede responder esa pregunta. Chiquillos, yo hablo con la directora y digo para que te haga el contacto. Yo me encargo de hacer eso. Háblame a mi Instagram para que yo pueda decirle que le hablaste. ¿Chiquillos, alguna otra pregunta sobre la guía? ¿Estamos bien así? Aprovechen este ratito. Entonces, Tomás, ¿tienes una pregunta? Profe, sabe que no es de la clase, pero a Lautaro no le sirve el ID de la reunión y se ha tratado de unir y no puede. Pero Lo mismo el díganle Rieder. sí, chiquillos, para que puedan entrar a la clase, tienen que conectarse antes de que empiece, porque después la clase no deja. Y que revisen el código. Por eso yo les pido siempre que se conecten unos minutos antes, porque después de un cierto rato el Zoom no me deja agregar más gente. Sí, Benja, llegaste justo. El profe dijo que revisaras el ID primero para verificar que esté bien. Sí, lo de la contraseña incorrecta es física con minúscula. De repente ustedes saben que el celular o el computador, bueno, más el celular, hace la mayúscula automática. De repente es por eso, porque es física minúscula, todo con minúscula, por si acaso. Ya, chiquillos, yo creo que estaríamos con eso por hoy día. Yo creo que es como lo que era en general la guía. Esta clase de resolución de dudas va a estar en YouTube en un ratito más para que puedan ir revisándola. Recuerden que la entrega de la guía es en la próxima semana, es el día, o esta semana no, el lunes si no me equivoco. ¿Me ¿No es corrigen, el chiquillos? viernes? El viernes 22. A Lautaro le dice, Era el martes de la próxima semana. El martes, sí, estoy revisando el calendario ahora y les confirmo las fechas. Chiquillos, aviso, por si no lo vieron en el Instagram, o no lo vieron en mi Instagram o en el de algún profesor. Si tenían clases jueves y viernes, estas no se van a hacer porque es feriado, e interferiado. Así que los profesores de cada asignatura van a reprogramar la subida de estas guías y las clases. Según esto, la fecha de entrega de las guías es el viernes. No va a haber clases, pero el viernes se entrega igual la guía, por si acaso.
Igual estoy confirmando, chiquillos, en la página del colegio esta información y se las digo de inmediato. A ver qué dice aquí. Sí, chiquillos, el 22, o sea, este viernes. De todas maneras, por ser interferiado, voy a preguntar si es que esta fecha se mantiene o no, pero muy probablemente sí. Benja, yo pregunto hoy día a la GFTP y les confirmo, pero por ahora es el viernes, así que tienen un buen tiempo para trabajar y hacerme cualquier pregunta por Instagram. Insisto, las respuestas a sus preguntas por Instagram las hago hasta las 6 de la tarde, no me hablen después. No sé quién de ustedes el otro día me habló como a las 2 de la mañana y cuando desperté me di cuenta de la hora. Ya, Agustín, ya que varios me lo están diciendo, lo voy a confirmar, pero igual trabajen, o sea, que se entregue el viernes, se entregue el martes, no significa que no deben trabajar en las guías y hacer sus preguntas pertinentes. Chiquillos, la próxima semana, en el próximo capítulo, vamos a empezar con la última materia de sonido, que corresponde a propagación del sonido. Vamos a entender cómo el sonido se refleja, cómo se desvía, vamos a ver lo que es el eco y distintos efectos que vamos a poder observar. Vamos a tener también que ver esa parte y con eso terminaríamos con sonido y empezaríamos a ver la unidad de luz, que también es una onda, y vamos a trabajar también con lo que es la luz. Así que harto ojo con eso. Así que, chiquillos, por mi parte me despido. Que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana. Sí, Vicente, te respondo. Y ahora estamos en un horario para responder. Yo creo que voy a responder más ratito cuando ya termine de hacer la clase del segundo medio que viene ahora. Así que, chiquillos, espero que estén súper bien. Cualquier cosa me preguntan en Instagram, un horario. Síganme en Instagram. Si no me siguen, no me llegan los mensajes. Puede ser por eso también, Vicente, que no lo vi. Síganme en Instagram para que no me lleguen los mensajes a solicitudes. Así que estén súper bien. Nos vemos en la próxima clase y descansen dentro de lo posible y no se estresen. ¿Ya? Así que cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Así que chao, chiquillos. ¿Cuándo se entrega la guía? La guía se lo voy a subir, en Instagram lo voy a subir una historia con la fecha exacta. Voy a preguntar ahora. Ya, gracias. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chao, profe. Chao, chiquillos.